Hola, hoy en modo abuelos vamos a tocar un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, que son las pantallas, porque son las que convivimos diariamente. Estamos Bueno, rodeados, estamos estamos, rodeados de tablets, de celulares, de computadoras, de series, de televisores. Realmente una preocupación. sí, porque bueno, es una herramienta, pero también puede ser perjudicial en momentos del desarrollo infantil. Por eso, como nos preocupa un poco ese tema, trajimos a la doctora Teresa Kuhlmann, ella es pediatra, neuróloga infantil, miembro titular de SANI, que es la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Bueno, madre, abuela también, tiene dos nietitos, Feli y Benja, y un excelente profesional. Realmente, nada, yo la conozco de hace muchos años, a Tere, y Bueno, más allá de lo profesional, como persona es excelente. Así que bueno, un gusto tenerte, bienvenida, Tere. gracias por estar acá. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y sobre todo creo que es la primera vez que me convocan de abuela y eso me llena de orgullo. Y por supuesto que uno es abuelo siendo lo que hace también, ¿no? Y bueno, y mi profesión como pediatra y neuropediatra y eso es una cosa que me atraviesa, ¿no? Y entonces desde ahí es que eh, tengo para ofrecer este intercambio y este espacio y charlar de qué pasa hoy con nuestros niños y con las pantallas, ¿no? O sea, qué hemos ganado y qué hemos perdido, ¿no? O sea, esto es Exacto, un poco, em, para mí es evolución y a la evolución uno no puede ir, digamos, como eh, en contra, pero sí atento, sí con una mirada por ahí o algún pensamiento crítico y ver cuándo sí, cuándo no, qué pasa con la sobreexposición, ¿no? Cuando eso es un exceso, cuando eso no está acompañado sí. Sobre todo, perdón que te interrumpa, Tere, pero sobre todo en un cerebro que está en evolución, y en ¿no? pleno En pleno desarrollo. desarrollo. Entonces, ¿cómo se van formando todas esas conexiones neuronales? Si las altera, ¿de qué manera? ¿Cómo los podemos proteger? Claro que sí, porque el cerebro humano y sobre todo en el primer año de vida es extremadamente plástico. La neuroplasticidad es enorme. Entonces, es muy rico, pero bueno, como los niños, para hablar de abuelas, digamos, son esponjas, ¿no? Eh, pero bueno, también en cuanto a estos excesos por ahí de pantallas, ¿cuánto impacta? Y impacta mucho porque de inicio ya tenemos que saber que en los primeros 2 años de vida uno no debería de estar expuesto a pantallas, un niño, ¿no? ¿Y por qué no debería de estar expuesto a pantallas? Porque lo visual, y sobre todo eso que es tan atractivo visualmente, porque una pantalla tiene colores, tiene movimiento, tiene sonidos, eso atrapa de una manera tan especial, tan fuerte sería más que especial, que genera, digamos, como una atención demasiado focalizada en eso y se está perdiendo otras cosas. Eso que genera, digamos, en general se retroalimenta mucho un circuito que se llama dopaminérgico. ¿Y eso qué significa? Genera placer, como cierto placer. La dopamina es cuando comemos algo rico, es un pico de dopamina. Cuando vemos a alguien que estamos felices de verlo, un pico de dopamina. Pero cuando uno come algo rico, por ejemplo en la comida, digo para no Sí, el chocolate, por dar el ejemplo. ejemplo de las pantallas todo el tiempo, vos lo comes, tenés ese pico, pero después tiene como bueno, ya está. Entonces te da deseos de comer otro poquito más. Un poco con las pantallas pasa eso. Uno empieza como a reforzar esto ne- de querer más.
Y esos circuitos que se fortalecen, digamos, hacen que sea muy difícil después de sacarlos de ahí. Entonces, cuando se los da de manera temprana y en un modo inadecuado, digamos, cuando vos le sacás las pantallas, viene el berrinche, viene el enojo, viene las dificultades en esto de modular esta conducta, de tener tiempos de espera, de matizar y acomodarnos a situaciones diferentes. Entonces, bueno, ¿cuánto impactan las pantallas en niños? Y impactan mucho. Impactan en el nivel de lenguaje, porque un lenguaje, ¿cómo se constituye? Con un otro humano. O En sea, el intercambio. en el intercambio del otro, que puede ser un cuidador, una tía, un primo, pero, pero no una Una pantalla. pantalla. Ahí no hay un ida y vuelta. Entonces no hay una construcción del lenguaje. Hay una dificultad para simbolizar, para constituirse hasta psíquicamente. Sí, perdón. Y incluso esto, ¿no? Vos lo ves a un chico cuando está mirando una pantalla, está como hipnotizado. Exacto. En cambio, cuando está con otra persona, hay un ida y vuelta. La actitud del niño, del bebé, es diferente. Conecta con el entorno. Conecta con la persona. Y hay pausa, ¿no? Exacto. Esa En cambio, pausa. es la hipnosis de la pantalla. Exacto. Entonces, bueno, y otra cosa que está muy buena y que es lindo de dialogar en este espacio es qué pasa con los adultos y las Bueno. pantallas en el momento de compartir con los niños. Porque muchos padres hoy son ya nativos digitales y la pantalla es parte muy importante de su vida. Entonces, o sea, el niño no es responsabilidad de ese niño si es muy pequeño, digamos, o sea, que esté con esas pantallas, pero si ese adulto está con pantallas en el momento de compartir, o sea, Bueno. ahí también hay una dificultad en el ida y vuelta, en el apego, en el construir ese vínculo, en cómo se va a ir dando ese lenguaje, cómo es ese juego, porque se aprende jugando, ¿no? A todas estas cuestiones. Y un juego que sea fácil, que sea divertido, que tenga pausas. A mí me gusta mucho, hay teorías relacionales, ¿no? Para esto, y más allá de la teoría, se llama floor time, que es tiempo de juego en el piso. En el piso. ¿Y por qué? Porque uno tiene que estar a la misma altura, digamos, para que haya intercambio. Y después de ese juego, también seguir el protagonismo de ese niño. O sea, ¿qué le gusta a ese niño jugar? ¿O a dónde me lleva? Y entonces para eso hay que pausarse, observar, porque hay niños muy motores que les gusta, qué sé yo, jugar a la pelota o con algo motor, o- y hay otros que no, que son más intelectuales y van a querer estar buscando o bichitos, o sea, en cada uno irse descubriendo, ¿no? Y uno también se va descubriendo con ellos. Hablaste del el impacto de las pantallas o la sobreexposición en niños muy pequeños, en la construcción del lenguaje. A medida que un chiquito crece, ¿cómo se va manifestando esto, estas falencias o estas necesidades que pueden surgir? La manifestación, yo diría, más importante es del lenguaje. Con el lenguaje viene aparejado otras cuestiones que tienen que ver. El lenguaje es la función superior más importante del aprendizaje. Y con el lenguaje nos regulamos, nos corregulamos con otros. Y entonces también vienen estos desafíos en la conducta. Y otra cosa que es muy importante es la calidad de sueño, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, con estos niños que están expuestos a pantallas antes de dormir. Niños y adultos, no digo yo, pero estamos hablando hoy de nuestros nietos. 2 horas antes de ir a dormir, no hay que exponerse a pantallas. Y eso tiene una explicación científica, digamos, ¿no? O sea, tiene una base teórica, neurobiológica. ¿Y eso por qué? Porque la luz blanca que ingresa por la retina, el nervio óptico, hace todo el caminito,
va a pasar muy cerquita de un núcleo que es el supraquiasmático, que es el que libera la melatonina, que es una enzima, que es la enzima de la oscuridad, la enzima que le dice al cerebro hay que dormir. Entonces, la luz baja el nivel de melatonina, entonces el cerebro entiende que no se va a dormir, entonces se libera cortisol. El cortisol genera esa conducta más irritativa, más alerta, o sea, el chico está que no va bajando. Entonces, ¿cuál es la idea? De ir haciendo como un ambiente, como era antes sería, ¿no? Como, bueno, la tardecita vamos bajando la luz, traemos un juego más tranquilo, una cosa, hasta la voz uno debería de irla bajando como para que eso se vaya como acomodando, eso desde bebé, porque eso va a ir armando ese circuito, digamos, que va a irse modulando, pero con tiempo, ¿no? Y vivimos como la realidad es que se vive con tiempos acelerados. ¿Y qué le pasa? Perdón. Sería como un aprendizaje para un buen dormir. Totalmente. Que eso Se llama higiene de sueño, sí, pero la higiene de es sueño tiene que ver con todos claro. estos cuidados que uno tiene una rutina, lo baña una hora, siempre la misma hora. ¿Y por qué? Porque eso va a ir calando, digamos, es como como el cuento del Principito, ¿no? Cuando le decía, bueno, vení siempre a la misma hora, en el mismo momento, y yo voy a saber cómo comportarme, ¿no? Cómo hacerse amigo, bueno, un animal más salvaje de uno doméstico. Y tiene que ver con eso, ir como construyendo esto. Esto es como básico, me parece. ¿Qué le pasa a un niño que no duerme bien? Le pasan muchas cosas biológicas, como estas alteraciones enzimáticas. No solo la melatonina, se aumenta el cortisol, aumenta la presión, em, hipertensión, digamos, la presión sanguínea. la presión O sea, es todo sanguínea, lo que se alerta lo va a pone. alterar Claro. el metabolismo de la glucosa, va a generar más predisposición a la obesidad, a la irritabilidad el otro día, menos capacidad de aprendizaje y consolidación de la memoria. O sea, el sueño es tan importante como O la sea, parte de lo pone vigilia o en una situación de estrés permanente. permanente. Y ya se sabe que el estrés permanente altera algunas funciones y hasta de las neuronas del hipocampo, que es donde nosotros guardamos todos nuestros aprendizajes, nuestros recuerdos, nuestro lenguaje. O sea, a largo, a mediano, a corto plazo impacta demasiado. El cuerpo humano es demasiado perfecto, pero también llegar a un equilibrio es muy difícil. Es difícil. Y ya avanzando en las edades, pensando en adolescentes que están expuestos a pantallas, ya ahí se suman otros riesgos que tienen que ver con las redes sociales, con otros mundos que están habitando los chicos en nuestra casa sin que sepamos. Sí, totalmente. Y ahí ya se debe haber creado como lo más importante siento, y nosotros ahí como abuelos tenemos como un rol importante, ¿no? Es de generar confianza y esa confianza de que ellos puedan contar con nosotros, contar si están en riesgo, si alguien, em, no sé, tal vez se rió en el cole de ellos o lo pasaron mal por algo o, o los expusieron en alguna red social y es como lo más importante es que un niño adolescente cuente con alguien adulto como para buscar ayuda. Y desde ahí, creo que la contención y la disponibilidad, pero para eso se tuvieron que crear muchos vías de comunicación. Y esto vuelvo a insistir que los adultos estamos muy imbuidos también en pantallas. Y eso tal vez sería como el llamado de atención, ¿no? Como de si estamos con ellos, tratemos de estar, esta atención plena, ¿no? Si es un adolescente, tomarse un café o un mate o algo y estar ahí. Si es un niño, compartir un juego, un libro, una salida, lo que sea, pero estar ahí presente. O sea, eh,
Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El contacto, el adulto con un bebé, con un niño en la primera infancia, con un adolescente, que no esté mediatizado. Porque también son una herramienta importante lo hemos hablado acá, ¿no? Sí, Las obvio, pantallas para conectar, obvio. pero Yo hay que lo mirarlos a los chicos, ¿no? Y otra de las cosas que es muy importante, que los chicos, un poco vos lo mencionaste, Tere, es que copian nuestras conductas. Sí, Y total. nosotros, si estamos, televisión prendida, todo el día con el celular, Sí. que a veces no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta, pero estamos con el celular al lado y de reojo miramos algún mensaje. Ser coherentes, ¿no? O sea, esto que le pedimos, Claro, primero decir, o sea, yo les digo, ¿no? En cuanto a nuestros nietos, bueno, no usamos celular, no usamos nadie celular. claro. O Ni sea, siquiera la excusa hacemos del un trabajo. viaje sin celular. Claro. Hacemos un viaje sin celular. Es muy todos. difícil para todos, Para no solo para todos. los chicos. Por eso te digo, a veces La invitación ponés la es excusa esa, o del sea, trabajo para el uso continuo del celular, que es lo que hacemos generalmente los adultos, ¿no? exacto. O sea, Tengo que estar conectado porque mi trabajo, pero eso es terrible para estos chicos que vos le digas, no, comemos sin celular, pero mamá se lo queda porque la pueden llamar. Es terrible. sí. Y creo que las pantallas y la tecnología, la inteligencia artificial y todo real creo que nos ha ayudado un montón. Pero el gran desafío es el uso, cómo vamos a usarlas. Y eso es con educación. Creo que nuestros educadores, pero educadores somos todos, digamos, no solo para ponerlo en la escuela o en la universidad. Digo, educadores somos todos. Y acá los abuelos un rol muy importante para mí tenemos. Y somos abuelos hiperconectados. Entonces, Por eso. el llamado de atención es para nosotros, digo, ¿viste? No sé. Les propongo algo. Sí. Les propongo algo porque creo que este tema da para mucho más. Hemos hasta ahora consensuado en que el impacto no es neutro, el de las pantallas tiene un efecto sobre nuestros niños. ¿Qué les parece si nos volvemos a juntar en un próximo episodio y ya empezamos a pensar qué hacer o qué no hacer? Algunas pautas para poder manejarnos con los chicos, las pantallas. Sí, en este sobre todo momento. por algo muy importante que dijo Tere, que las pantallas están, no podemos suprimirlas, y que realmente son una herramienta muy importante, Sí. pero bueno, tenemos que aprender a usarlas. La seguimos entonces, Tere, en la Sí. próxima. Gracias. Gracias. Seguimos entonces con Modo Abuelo y hablando de este tema que nos atraviesa, las pantallas.